Bienvenidos. Gracias por estar escuchando este podcast que lleva por nombre Niños siendo niños. ¿Quién de aquí en su vida laboral no se ha encontrado con obstáculos o dificultades provocando frustración en el momento al no saber cómo actuar? Es por ello que hoy queremos analizar este incidente crítico a través de una amena conversación. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada presentarnos. Yo soy Jimena y también va a participar Janet, que somos estudiantes de educación diferencial. A continuación nosotros queremos compartir con ustedes un podcast para profesoras y profesores, despertando así en ellos y en nosotros mismos un espacio de conversación sobre ciertas situaciones que nos hacen aflorar diversas emociones en un momento dado dentro del espacio educativo. Y para ello vamos a presentar también a Janet, como lo dije anteriormente, para que nos cuente qué fue lo que sucedió dentro de esta situación que vamos a conversar de aquí en adelante. Hola Janet. Hola Jimena. ¿Sabes qué? Mira, te queríamos preguntar cuál fue la situación, el incidente crítico que te afectó directamente a ti en un momento dado de tu vida laboral. Bueno Jimena, mira, en mi primer trabajo como profesional, yo trabajaba en un jardín infantil. Cabe mencionar a todo esto es que yo había hecho mi práctica profesional ahí y me dejaron trabajando. Entonces yo trabajaba en los niveles medio mayor durante la mañana o en la tarde, ya que en el jardín donde yo estaba recibían alumnos con TEA. Por lo mismo, trabajábamos una educadora de párvulo y yo como psicopedagoga. Te menciono que la educadora en cuestión era una educadora muy estructurada con los niños, y el estudiante TEA presentaba obsesión por los autitos, los coleccionaba y siempre andaba trayendo uno en su mano o en su bolsillo. Oye Janet, bueno, ya que nos comentaste a grandes rasgos, queremos saber, bueno, el trasfondo de esta situación, porque tú nos estás presentando tu incidente crítico, pero queremos saber qué es lo que sucedió, qué pasó, que te dejó un tanto marcada o que aprendiste de cierta situación. Mira, te comento, un día, como cualquier otro, estábamos realizando las actividades de matemáticas. Los niños deberían resolver esta actividad en su libro. Y como era un típico jardín que tenía estas mesitas con 4 estudiantes, pero trabajaban individualmente. Entonces nosotros con la educadora nos dividíamos y pasábamos por los diferentes puestos de los estudiantes para ir aclarando dudas. En esto estábamos cuando el estudiante TEA se paró y empezó a caminar por la sala, por toda la sala. La educadora rápidamente se acerca a él y le comienza a pedir que se siente. El estudiante no la toma en cuenta, sigue caminando y la educadora le comienza a gritar que se siente y le quita su autito. En consecuencia de todo esto, el estudiante se puso a gritar y comenzó a pegarse en la cabeza. La educadora lo toma del brazo, lo zamorrea y se lo llevó al baño. En ese momento yo tenía que seguir estando en la sala porque tenía que estar a cargo del resto de los estudiantes, pero desde esta misma sala escuchaban los gritos del niño. En un momento llegan, el niño llega todo mojado, y ahí donde yo me acerco, lo abrazo y lo comienzo a consolar. Uy, llega mojado así, como que lo mojó y no lo secó y nada de eso. Claro, como que lo tomó, lo llevó al baño y como que le mojó la cara, y ahí como que lo llevó de vuelta. Y ustedes son, por ejemplo, en ese entonces el aula estaba como más apartada de las otras, donde no se podía, por ejemplo, escuchar quizás a lo mejor la directora, los gritos del niño, para que pudieran quizás a lo mejor actuar. Como tú no pudiste, como mencionaste anteriormente, no pudiste salir con él porque tuviste que quedarte en la sala claramente con los otros niños.
no había nadie más que pudiera como socorrerlo en ese momento. Mira, es que te comento que este jardín es como una casona antigua. Entonces, como esas típicas casas con el pasillo largo y con habitaciones a los lados. Pero esta sala donde yo trabajaba justo era la ampliación y quedaba como para el lado del patio. Entonces era como difícil que el resto de la sala o alguien escuchara los gritos, a no ser que haya ido alguien más al baño. Pero en ese momento justo no había nadie más. Claro, estaban más aislados. Claro. Chuta, Janet. Y toda esta situación ocurrió así como muy rápido, entonces como que todo fue así como, oh. Claro, un abrir y cerrar de ojos. Claro. Oye, Janet, y dentro de toda esta situación, claramente somos personas y tenemos sentimientos. Y la profesión que elegimos es una profesión que nos nace, que tenemos las ganas. Por lo tanto, la mayor prioridad de nosotros siempre va a ser y mantener bien a nuestros niños cuando estamos trabajando con ellos, cuando estamos cuidándolos finalmente y enseñándoles. Entonces, ¿qué emociones, por ejemplo, se despertaron en ti en ese momento tan difícil, digo yo? O sea, difícil porque en el fondo es como que, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo ayudo? Quiero saber qué es lo que sentiste tú. Mira, lo que yo sentí en este momento como de mi incidente crítico, como que manifesté distintas emociones. Como que todo aparte que ocurrió rápido, primero tuve como miedo de enfrentar la situación porque cuando ella volvió como que yo no atiné a enfrentarla, entonces me dio miedo porque ella tenía una conducta muy agresiva. Y por otra parte, un dato no menos relevante, ella era muy amiga de la directora, era su mejor amiga. Ya, perfecto. Por segundo, me dio mucha rabia porque no tuve la valentía para ayudar al estudiante y no hice nada para evitar que la educadora lo tratara mal e hiciera que se descompensara su estado de ánimo. Claro, por supuesto. Por otro lado, me dio mucha pena y cuando terminó mi jornada laboral, me fui llorando a mi casa, desconsoladamente, porque como que sentí que no tuve el valor para proteger al estudiante. Y lo que te puedo comentar en cuanto a las emociones que vivieron en el resto de los estudiantes, ellos como que estaban trabajando, solo miraron, siguieron trabajando sus actividades y como que yo sentí o me dio la impresión que ellos estaban acostumbrados al grito de esta educadora, ya que era su educadora el resto de los años anteriores que ellos habían ingresado al jardín. Claro, por supuesto. Entonces da la impresión que a lo mejor los niños ya era una costumbre, a lo mejor. Generaba a lo mejor quizás esa impresión, la actitud que tuvieron los demás estudiantes. Claro, como que no era algo nuevo en ellos. Claro, por supuesto. Oye, Janet, y ¿sabes qué? Nos gustaría a lo mejor quizás saber cuál fue tu actuación profesional de acuerdo a esta situación, de acuerdo a lo que tú viviste y a las emociones, por ejemplo, que se te presentaron en el momento. Mira, porque no es menor, obviamente sentir esas emociones, pero también está la parte tuya innata como profesional en cómo vas a actuar frente a tal situación. Claro, mira, como te mencioné anteriormente, como que tuve el miedo, luego rabia y después mucha pena. Como te dije, cuando iba camino a mi casa me fui pensando todo el camino así, cómo enfrentar esta situación y que no se volviera a repetir. Como que sin importar las consecuencias que esto me traería, porque como te comenté, era nueva, había quedado desde mi práctica, no tenía un contrato indefinido, ella era amiga de la directora, o sea, como que tenía todo a mi contra. Decidí hablar con la directora el otro día. No te creo, ¿en serio? Sí, me armé de valor y tomé la decisión y me acerqué a ella cuando inició mi jornada laboral. Llegué al trabajo y le hablé al tiro. ¿Y hablaste al tiro? Sí, al tiro, y ahí le dije que yo creo que mi cara tenía como cara de susto, de seria, no sé, le dije que tenía que comunicarle una situación ocurrida en la sala de clase
que para mi parecer era gravísima, y ella me contestó que fuéramos a conversar de inmediato a su oficina. Y ahí es donde le explico. A puerta cerrada. Sí, exactamente, a puerta cerrada, y ahí le explico todo lo sucedido. Oye, y igual complicada la situación, o sea, complejo para ti, porque también es como que te estás poniendo en juego tu trabajo. Finalmente era quizás a lo mejor como ese miedo, pero te armaste de valor y al momento de entrar a la oficina, cerrar la puerta, sentarte y ponerte a conversar con ella. ¿Cuál fue el resultado de esa conversación, de la situación que tú le explicaste a ella? Bueno, como te dije recién, al conversar con la directora me sorprendí, porque finalmente ella me apoyó, me dijo que de igual forma tenía que hablar con la educadora y que no era la primera vez que recibía reclamos de ella. Y a pesar de que ella era su amiga, no podía dejar de pasar una situación tan grave. Y creo que el mismo día habló con ella, y al parecer esta educadora en cuestión le bajó el perfil a la situación, se disculpó conmigo y al estudiante no lo volvió a tratar mal. Seguimos trabajando juntas en la sala, con una relación más tensa, pero así todo fue pasando el tiempo, llegamos a fin de año y finalmente a ella no le renovaron el contrato. Y seguiste trabajando con ella en la misma sala. Sí, sí. Bien complejo, sí, me pongo en tu lugar y la verdad es bien complicado, o sea, claro, después de lo que sucedió, finalmente, claramente no era su mejor amiga en ese momento. Claro, exactamente. Oye, y no le renovaron el contrato, entonces la educadora al finalizar ese año escolar se fue. Sí, que lo que pasa es que siempre como que dejaban un día de final de año y nos avisaban si subíamos a la oficina, nos avisaban si seguíamos o no. Y, era como la evaluación final. Claro, y ella bajó y dijo, no sigo. Y anteriormente la directora no había tenido quejas de ella, tú lo mencionaste en un momento. Sí, mira, te contextualizo. Pero nunca tomó acción en relación a la directora. O sea, lo que me comentó el resto de mis compañeras es que el año anterior al que yo no estaba, ella iba a su sobrina en este jardín. Entonces ella estaba en su curso aparte. Y ahí hubo como un dilema porque la sobrina le quitó la silla, ella se cayó en el patio y ella vino y la cacheteó. Ahí como que se armó un drama tremendo y todo, y como que finalmente quedó en nada porque la mamá de la sobrina de ella, que era su hermana, dijo que no, que ella le permitía eso y todo, y como que al final quedó en una conversación con ella, que eso no se podía hacer en el establecimiento a pesar de que ella fuera su sobrina, y como que eso quedó hasta ahí. Y ahora se presentó esta nueva situación. Claro, por supuesto, por supuesto. Oye, Janet, y bueno, ¿qué después que, por ejemplo, ya sucedió toda esta situación, tú conversaste con la directora, hubo un resultado, por ejemplo, de esta conversación, que fue finalmente que no le renovaron el contrato a la educadora? Internamente, ¿tú te cuestionaste? ¿Tuviste algún dilema interno en relación al resultado de la conversación que tú tuviste con ella, de lograr posicionarte y tener la fuerza para conversar todo lo que había pasado, exponerlo? Sí, mira, yo tuve un dilema interno porque cuando pasaron muchos pensamientos por mi cabeza y como que sentía que esto era perjudicial tanto para mí como para el estudiante. Claro. Porque para el estudiante porque estábamos vulnerando sus derechos, y por otro lado yo sentía que la educadora lo trataba de esta manera porque el estudiante no se comunicaba con sus padres, o sea, por ende nunca la iba como a acusar. Y yo sospechaba que ella como que abusaba de esta situación. Por otra parte, sentí que si yo comunicaba la situación vivida, este incidente crítico, me quedaría sin trabajo. Claro. Y porque como te mencioné antes, yo no tenía un contrato fijo,
Además que esta educadora, como te dije, era amiga de la directora, pero finalmente decidí que esta situación no podía volver a ocurrir, ya que nosotros como educadores debemos ser tolerantes y respetuosos con los estudiantes y asimismo debemos proteger y cuidarlos. Y no estamos para hacerlos pasar o o vulnerar sus derechos, ni hacerlos sufrir. Por supuesto, exactamente. Exacto. Oye, bueno, después de haber vivido toda esta situación, este dilema, más encima era tu primer trabajo, no tenías la experiencia laboral suficiente quizás como para posicionarte ahí en tu lugar de educadora, y vivir toda la situación, pues de enfrentar tus miedos finalmente, y pensar en lo que debiese ser correcto frente a tal situación que sucedió. Todo esto nos deja una enseñanza, ¿no es cierto? O sea, es como súper importante analizar, después que todo pasa, analizar qué enseñanza, o sea, lo que sucedió, cómo actué, o sea, los sentimientos que afloraron, cómo enfrenté la situación, independiente del resultado que pudiera tener, pero así todo lo enfrentaste. Todo esto nos deja una enseñanza, yo creo, como educadores, como profesionales que somos de la educación, como protectores de los derechos finalmente de los niños que no sean vulnerados. Todo esto tiene una enseñanza final, ¿cierto? Sí, mira, a mí me dio, primero, bueno, me dejó una enseñanza. Primero me dio remordimiento, porque pensaba que por mi culpa como que ella me quedaba sin trabajo. Pero lo que entendí y como que aprendí es que ella era la responsable de esta situación, porque nadie tiene derecho a tratar así a un estudiante. Además que la otra cosa que aprendí es que sea lo que sea la situación que ocurra a mí o a mi entorno, yo debo enfrentar las situaciones en el momento, porque igual yo dejé de pasar mucho tiempo. O sea, no tiempo, un día, pero para mí fue como una eternidad. Claro, por supuesto. Además, modifiqué mis prácticas después de lo ocurrido porque yo me prometí y como que lo realizo para mí algo sagrado, es que nunca más permitiría que una educadora o cualquiera que fuera parte de esta comunidad educativa o donde yo trabaje trate mal a un estudiante. Y además aprendí que todo mi actuar estuvo bien porque finalmente no somos quien, como dices tú, para vulnerar los derechos de los niños y menos aprovecharnos de esta situación o la condición que presenta un estudiante. Por supuesto, porque para eso nos formamos, para respetar, cuidar, proteger y a todos los niños con los que nosotros trabajamos, independiente la necesidad que ellos tengan, nosotros somos los protectores cuando ellos asisten a la escuela felices, y de un momento a otro es como que toda esa felicidad se les da vuelta y ven a la persona que debiesen ver como protectora, la ven como un ente, quizás como una amenaza. Y eso no está bien en realidad. Yo creo que esto que te sucedió a ti nos deja una gran enseñanza y es justamente una recopilación de todo lo que tú comentaste. Es afrontar las situaciones en los momentos dados, independiente el resultado que tenga, cuando se trata de proteger y cuidar a cada uno de nuestros niños. Claro. Eso es como lo más importante en el caso de nosotros como educadores. Así que, bueno, finalmente, esto también a ti te da experiencia y nos da experiencia a nosotros como profesores, como profesoras, nos da experiencia a lo largo de toda nuestra trayectoria. Eso es como súper importante ponerle ojo, porque estas situaciones no se ven de vez en cuando en las escuelas, en los colegios. Es una situación que ocurre quizás a lo mejor muchas veces, pero que no son detectadas. Porque, por ejemplo, si tú no hubieses estado ahí, a lo mejor hubiese seguido pasando. Claro, lo más probable. Claro, entonces estuviste en el momento adecuado, en el lugar y en el momento adecuado.
para poder defender a este chico que es feliz tal y como es, con sus autitos en la mano, ¿cierto? Claro. Aparte que nosotros nos educamos porque tenemos la vocación para trabajar con niños. Claro, por supuesto. Eso es lo más importante, la claro. vocación. Sí. Súper, Janet, pues te agradecemos entonces que te hayas abierto a nosotros y que hayas expuesto esta situación que viviste personalmente y que te dejó marcada y que aprendiste, sobre todo lo más importante, que aprendiste en cómo enfrentar una situación en un momento dado, ¿cierto? Sí, gracias a ti igual por invitarme a contar esta situación y espero que le ayude a otros estudiantes o profesionales al momento de vivir algún incidente crítico para saber enfrentarlo. Claro, por supuesto, nos va a ayudar bastante, muchísimo. Así que muchas gracias, nos estamos viendo en otro momento, en otra ocasión. Adiós. Chao, chao. Chao.